Hola, ¿qué tal? Esto es Segundo Piso por Escalera. Yo soy Mileti Mann y estoy aquí con Rau. Vamos a conversar un rato sobre sus proyectos, sobre su música, y quiero empezar de esta manera preguntándote cómo fue tu acercamiento con la música, desde qué edad más o menos. Chiquito, creo que 6 7 algo así. Mis viejos me mandaron a un colegio de música, se llama Collegium Musicum. Y estuve un par de años ahí, me metí un poquito y después dejé y volví. ¿Con algún instrumento en particular? Sí, con la guitarra. Guitarra. Y ahí como que no largué más. ¿Y qué fuiste teniendo bandas ya de pibe? Sí, en la secundaria, con amigos, empezar a tocar donde se podía, ensayar mucho y tocar poco. En donde se pudiera. ¿Y cómo fue tu recorrido, digamos, musical? Porque supongo que has tocado en bandas más de rock, de indie, o quizás estoy Total. adivinando algunos géneros. Total. Pero ¿cómo llegás a este proyecto? Sí, al principio cuando sos más chico me parece que te llama un poquito más la atención en la distorsión, ¿no? Los tempos altos, todo lo enérgico. Uh-huh. Y después van pasando otras cosas. Creo que llegué acá por la deformación de ese camino que de tener bandas y de tener proyectos. En un momento empecé a producir y el camino de empezar a interactuar con otros quizás te va despertando otras curiosidades. Y una de ellas es producir música, por ejemplo, para series o audioseries. ¿Cómo llega esta propuesta a vos? La propuesta de Dial llega porque los creadores de la serie fueron los guionistas de la primera audioserie que se hizo acá en Argentina, que se llama Número Oculto. Uh-huh. Que la rodamos, o se estrenó en 2022. Ahí ya esa fue la primera vez que hicimos, o sea, que se hizo acá, así que era la primera vez de todos en ese estilo de formato. Ahora recientemente, como los guionistas de esa serie, uno de ellos, Carlos Wasserman, me convocó para este proyecto porque él está tratando de armar, digamos, la idea integral, no solamente el guión, sino que también la dirige y la produce. Y le dije que sí, y acá estamos. ¿Y cómo es la forma de trabajar? ¿Te envían un guión? ¿Cómo se inicia un proyecto de esta manera, digamos? Sí, quizás un breve resumen, algunos aspectos claves, y después van pasando los capítulos de los guiones, los que van teniendo, con lo que vos te vas dando una idea. Obviamente no te la pasan todo terminado, simplemente usas la sinopsis, pero anclándome en las palabras que usa el director, qué es lo que le pasaba o qué es lo que estaba escuchando cuando hacía la serie. Algunas de esas referencias que son útiles, otras que no, que eran útiles para escribir, pero no son útiles para encarnar. ¿Te han pasado, disculpa, referencias visuales también o solo...? Total, visuales. ¿De todo tipo? Emotivas. Claro. Sensoriales. Sensoriales, de cualquier estilo, porque como es un formato que no tiene imagen, es contar ficción sin el soporte de la imagen. Entonces, todo el resto de los sentidos, me parece que en consecuencia se exaltan. ¿Y cómo te encontrás trabajando solo en relación a otros proyectos que requieren de músicos, de ensayo, de sala? ¿Cómo es ese trabajo que es solitario y no un poco con vos mismo? Creo que siempre hay un poco de los dos. Incluso cuando estás tocando con una banda, siempre hay un momento donde te vas a tu casa y algo puede pasar. Entiendo que haya gente que no lo haga también, pero creo que siempre hay un ida y vuelta entre volver a tu casa, estar un rato solo, a veces crear, volver a un lugar colectivo donde compartís con alguien. En este caso no fue tan así desde el lado de la música, pero siempre el peloteo era con el director o con alguien, como que en general nunca lo terminás haciendo solo. Uh-huh. Así que me parece que la gran diferencia está como que esos momentos de soledad son el gran momento para ir buscando cuáles van a ser los puntos clave, de dónde te vas a agarrar para contar lo que necesitas contar. Y eso puede ser un rato largo. Larguísimo. Sin terminar nada, simplemente buscando, de acá voy a tirar. ¿Hay momentos de frustración en ese proceso? Obvio. Hay momentos de felicidad en la frustración. Sí, obvio, vas y venís, estás perdido. En general el proceso está lleno de esos vaivenes de ansiedad, a veces
Sí, un pico de emoción, pero porque te cebás, volvés para atrás, dudas de todo. Y cuando te estás haciendo todas esas preguntas a la vez, te das cuenta que ese es el camino. O sea, nunca nadie sabe, al fin y al cabo. O sea, podés tener métodos y experiencia y todo, pero en el fondo nunca sabés cómo es que se aparece la idea, ¿viste? No, y además que tampoco, o sea, vos estás componiendo para algo que después va a ser utilizado con una locución arriba, con otro, digamos, pasan otras cosas. ¿Cómo fue también escucharlo una vez terminado? ¿Sentiste que lo que hiciste funcionó realmente? ¿Conforme? ¿Estás conforme? ¿Te gusta lo que hiciste? ¿Lo cambiarías? Sí, conforme. Sobre todo porque en este formato, eso es importante, es decir, que es una producción o es... sí, terminar con ese producto acabado debe servir a la visión de otra persona. Eso es súper importante. Más allá de que después uno haga el esfuerzo para que esa pieza se mantenga sola o que se pueda tocar como en el formato que estamos haciendo acá, es importante que en realidad está ahí, o a mí me pasa que trato de hacer lo que el director se imagina, porque para eso estamos ahí. Y creo que eso capaz es diferente cuando vos estás presentando una música que es en sí mismo un mensaje. Entonces no lo tenés que corroborar con nada, no está de soporte de algo. Cuando está de soporte de algo, tenés que jugar tu papel. Sí, es distinto el rol que cumple y son otros los aprendizajes, ¿no? O sea, como músico es una experiencia distinta. Es súper distinta. Y bueno, ¿te gusta, querés seguir por este camino? ¿Cómo es a futuro, digamos? ¿Qué otros proyectos tenés al alcance? Siento que en el ámbito de producir, quizás es una idea un poco más moderna, ¿no? Pero se borraron un poco las líneas de la gente que hace música para películas, la gente que es solista o que es acústico, o no sé qué. Igual sigue pasando, digo, pero me parece que la manera de producir de ahora y tenerlo un poquito más al alcance, que la computadora te abra ciertas posibilidades de captar ciertas texturas que antes no se podía, ahora me es difícil separar, ¿viste? Entonces como que el camino de producir y componer, que también son dos palabras que antes estaban separadas, medio que ahora van medio de la mano, lo siento como el mismo camino. Como haces músicas para series y también puedes presentar canciones tuyas. Obvio que cada formato, ¿viste? Son separados, cada uno tiene técnicas diferentes, procesos distintos y todo, pero me parece que en el recorrido de un artista está un poquito más mezclado eso. ¿Tenés un proyecto personal que tiene que ver más con las canciones o con un formato así electrónico, más experimental? No, más con las canciones. Es el mismo proyecto, uso el mismo seudónimo. Sí. Raúl. Me llamo Felipe, pero mi segundo nombre es Raúl. Raúl. Claro. Entonces estoy usando Raúl para englobar presentaciones artísticas que sean de mi autoría. Porque muchas veces que quizás colaboro con otros artistas o es el proyecto de otra persona, uso más Felipe González. ¿Y qué se viene de momento? De momento estamos planeando, digo porque no estoy solo, pero vamos a lanzar 3 canciones a partir de julio. La primera se llama Puntería, la segunda se llama El Detalle, la tercera se llama Semana Santa. Y la vamos a sacar, creo que, una cada 2 meses. ¿En este proyecto estás acompañado? Acompañado, quise decirte, un equipo, gente que me ayuda. Equipo. Hay gente que me ayuda a publicar las cosas. Bueno, y quería retomar lo que decías sobre encontrar texturas en la música. Me imagino que tu material también te has encontrado con sonidos de la realidad y por ahí captarlos, utilizar samples. ¿Hiciste algo de eso también? Digamos, sos un tipo que está ahí escuchando y queriendo captar sonidos y utilizarlos como material. Total, me gusta mucho porque es como una manera muy interesante de poder armar algo a partir de algo que vos tenés enfrente y que no está disponible en otro lado. Interesante. No es el único camino. Y me parece que en este proyecto, por los paisajes que se estaba armando el director, me parece, fue más como encontrar un poco la textura de algunos sintetizadores ochentosos, sobre todo el Mini Moog, el Prophet. Y encontré esos dos y lo que me propuse fue medio hacer todo con esos dos. Sí, que es como un sonido muy característico del cine de terror, súper de los 80, ¿verdad? Totalmente, pero me propuse hacer todo, desde los bajos hasta la parte más shiny. Sí, todo el espectro sonoro con esos sintetizadores. Como
como para que la textura parta de un mismo lugar, pero tratar de jugar con con la limitación espectral, y decirle, bueno, porque por ejemplo Minimoog es súper famoso para hacer bajos. Bueno, hagamos los bajos, pero también tratemos de hacer los pads, totalmente. Y me parece que ahí siento que ahí se destrabó algo. Me puse ese límite y de pronto empecé, mira, puedo hacer las cuerdas con eso también y puedo hacer tal cosa, y ahí se fue armando medio el mundo. Entonces fue más predominante el trabajo desde la textura del sintetizador que desamplear algo. En este caso particular. En este trabajo. Sí. Y vos hablabas también del trabajo como productor. En este momento te encontrás trabajando con algunos otros proyectos. ¿Qué de esto, qué de esta experiencia te ayuda ahora a vos a tu visión como productor también? Interesante. Siento que todos los procesos que atravieso de hacer música para otros o con otros, siempre retroalimenta todo lo que viene después. Entonces, qué sé yo, me cambia mucho la perspectiva en el sentido de, esto lo puedo hacer con menos, o esto lo puedo hacer de tal otra manera, o esto que siempre lo hago de esta manera, en realidad, quizás, este bajo que siempre lo grabamos de esta manera, capaz lo podemos programar de esta otra, y no importa el proyecto. Por ejemplo, hace poco estamos preparando temas nuevos de la banda Cuentos Borgianos, por ejemplo. Es una banda que vuelve a tocar ahora, van a ser 2 nicetos en julio y ya presentaron un primer corte. Es una banda de los 2000 que sigue vigente, con un sonido súper indie rock de acá de Argentina, pero la experiencia de pasar por una serie antes de producirlos a ellos me sacudió un poquito por la manera de encarar las cosas, qué sé yo. Este siente tal cosa, esta parte quizás tal otra, como por poner un ejemplo. Pero en otros proyectos, tanto como en los míos, siempre repercute los trabajos en simultáneo. El disco nuevo de los Arcadia, que va a salir este año también, es una banda de rock, medio electrónico, pasa lo mismo. ¿Cómo juntás esos dos mundos? Siberia, que es otro proyecto que produzco. Si pudieras trabajar con alguien, ya sea quien sea, a nivel delirio, no importa quién, me digas David Bowie, cualquiera. Cualquier cosa. ¿Con qué artista te hubiese gustado o te gustaría colaborar? Qué buena pregunta. O sea, se puede delirar. Se puede delirar, lo que vos quieras. Se estimula el delirio. Sí. Bueno, se me vienen varios, pero diría James Blake, por ejemplo. Me gusta mucho. Y últimamente tuve varias vueltas, tuve varias recaídas de fandom de Lana del Rey. Hermoso. Que sí, no por el lado de la produ, simplemente me gusta mucho cómo hace canciones. Pero, por ejemplo, el caso de James Blake me vuela. Hay un disco de él del 2011. Pasó tanto tiempo que yo cada vez que vuelvo para atrás no puedo creer lo que hizo ese tipo con ese disco. Bueno, nos va a tener que pasar el disco a todos. Ahora lo vamos a escuchar. Totalmente. Bueno, Raúl, gracias, te agradezco. Hermoso lo que hiciste. No, gracias a vos. Ahí nos vemos. Dale.